Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Hola amigos, ¿cómo estáis? Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Y vamos a intentar entrañar esa verdad o sacarla a flote. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Pues fascinado por este corte de película que has puesto de Matrix, que ya la hubiera continuado viendo hasta el final. Pues aquí preparado para debatir contigo los entresijos de la Matrix. Así es, bueno, tenemos que decir que este corte de película yo no lo hubiera puesto nunca, jamás, pues fue Albert que pidió que lo pusiéramos, porque, hombre, yo creo que es importantísimo para introducir de lo que vamos a hablar hoy. A ver, amigos, todos nos hemos preguntado si vivimos en una simulación, si vivimos en un holograma, o si realmente nadie acepta la verdad. Es decir, si fuera cualquiera de estas dos posibilidades una realidad, que vivimos en una simulación o vivimos en un holograma, ¿cuántos de vosotros estáis dispuestos a reconocerlo? ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a abrir los ojos y salir de esa matriz, de ese mundo irreal, pero que a la vez es tan satisfactorio? Esto implica mucha teología, muchas reflexiones profundas y la verdad es que muchos paradigmas. ¿Qué te parece, Albert, si empezamos hablando, no sé, ¿a ti qué te gustaría empezar a hablar? ¿Sobre la simulación o sobre la holografía? Porque los dos temas son bastante profundos. Sí, sí, efectivamente los dos temas son bastante profundos. Pues yo empezaría, porque creo que para mi entender, a lo mejor para ti y para mucha otra más gente, lo ven más sencillo. Yo, el universo holográfico lo veo para mí un poco más difícil de desarrollar, pero de todas formas, pues es claro, es imprescindible tratar este tema. Yo empezaría
si vivimos en una simulación, ¿no? Tal y como decía el personaje de Morfeo a Neo, si todo nuestro universo, todo lo que conocemos es en realidad una simulación creada por una inteligencia superior o por una inteligencia artificial. ¿Quién sabe si estamos viviendo dentro de una inteligencia artificial? Y nuestra propia conciencia, que la consideramos única, es el producto de un robot, de una máquina, ¿no? De una computadora. Pues fíjate, Albert, esto que planteas es muy interesante y siguiendo un poco toda esta pista, encontré un señor que se llama Rizwan Virk. Rizwan Virk es un científico de computación en el MIT, en el Massachusetts, en Massachusetts, no me acuerdo cómo se llama. Technology. Exactamente. El Instituto de Tecnología de Massachusetts. Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y este señor escribió un libro en 2019 que se llama La hipótesis de la simulación. ¿Por qué escribe este señor este libro? Pues porque él empieza a jugar a un videojuego con unas gafas en 3D y se da cuenta que incluso habiendo acabado de jugar al videojuego, él continúa teniendo ganas de estar inmerso en ese mundo virtual y casi se arrea un castañazo. Es decir, que al final todo aquello que envuelve la realidad virtual, es decir, una simulación de una realidad que puede ser real y tangible, como la de, pues no sé, subir en un coche, conducir una motocicleta o lo que sea, ¿no? Incluso estar inmerso en medio de un conflicto bélico, porque hay muchos juegos, desgraciadamente, que van en la dirección esta de los conflictos bélicos, pues lamentablemente es así, ¿no? Puede ser prácticamente una experiencia casi real. Albert, hace muy poquito, Facebook ha lanzado algo que se llama Meta, que nos lo vende como algo súper nuevo. Para nada es nuevo Meta, que la gente no se engañe, no se quebre la cabeza, porque ya hace muchos años, en el 2000 y muy poquito, salió una cosa que se llama Second Life, que, bueno, era un mundo virtual, continúa siendo un mundo virtual donde tú puedes desplegar un avatar tuyo e incluso pues, comprar propiedades, pisos, casas, invitar a alguien a cenar, hacerle tocamientos, violarla virtualmente a una otra persona, ¿no? El otro día escuchaba a Amado Martínez que decía que ella hace muchos años le ha invitado un amigo suyo a entrar en Second Life y que, bueno, que lo había conocido en la realidad, que este amigo en Second Life se la llevó a su apartamento y de forma virtual la empezó a toquetear y ella se sintió muy incómoda, aunque fuera de forma virtual. Y de hecho ya vemos que ha llegado la primera denuncia por una violación virtual en ese universo meta de Facebook, ¿no? En ese segundo universo, porque podríamos decir que bueno, yo creo que el primero y el más pionero en ese sentido fue Second Life. Por lo tanto, no estamos ante algo para nada novedoso ni una revolución, puesto que ya existía. Albert, ¿dónde de alguna forma está la frontera donde el imaginario deja de ser imaginario y es una especie de realidad virtual, de simulación? ¿Y dónde acaba la realidad? ¿Podríamos hacer compatibles nuestras vidas físicas con una simulación virtual? ¿O quizá ya estamos viviendo una simulación virtual generada por un super mega ordenador? No lo sé, pero a ver, evidentemente no lo sé ni lo puedo confirmar, ni mucho menos. Lo que sí que es realmente sencillo engañar a nuestra mente, ¿no? Como has mencionado, este científico, Rizwan Birk, sumido dentro de ese juego informático, él realmente se sentía que estaba dentro del juego hasta tal nivel, pues como bien dices, se pegó un tortazo al ver una mesa virtual, se intentó apoyar y se pegó un trompazo terrible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aun sabiendas que estaba dentro de un juego, su mente subconsciente la daba por real. Daba por real todo aquello que estaba viendo, ¿no? Como, a ver, extrapolándolo a los magos,
del siglo XIX, famosos magos, que la gente cuando iba a un teatro a verlos, pues se introducía dentro de todos los efectos mágicos que estaban creando, ¿no? Pues hoy en día toda esta serie de realidad virtual es capaz de engañar a nuestra mente, pues como en un sueño. Uno cuando está en un sueño no se percata de que está en un sueño habitualmente, ¿no? Si no es que tienes un sueño lúcido. A mí en un par de ocasiones me ha pasado de tener un sueño lúcido. Pero aún así no eres plenamente dueño de tus actos, aún siendo un sueño lúcido. Y la verdad, si estas máquinas, estas computadoras son capaces de crearnos una realidad tan, valga redundancia, tan real como para engañar a nuestras mentes, quién sabe si no estamos ya dentro de una de esas realidades, ¿no? Creadas por una inteligencia artificial. Bueno, si quieres seguimos desarrollando el tema de las teorías del doctor Bill. Tendría, pues, a ver, un par de teorías, ¿no? Bueno, lo fundamental es que estamos dentro de un juego de multijugador online, ¿no? Como los que existen ya actualmente. Y la primera de las teorías sería que somos parte de una inteligencia artificial, ¿no? No, a ver, no, sin movilidad propia, que todo nos mueve la misma mente. Y la segunda hipótesis sería que somos jugadores autónomos dentro de esta inteligencia artificial. Autónomos, pero guiados, pues somos el avatar de otra persona. O sea, Artur, por ejemplo, para que nos entiendan nuestros oyentes, pues fuera de este metaverso en el que estamos inducidos, pues a lo mejor tú estás viviendo, tu dueño, por decirlo de alguna manera, está viviendo pues, en Santa Cruz de Tenerife y el mío está viviendo en Tombuctú. Al apagar las máquinas, pues a lo mejor nos podemos también relacionar, o sea, y ver fuera de este juego. No sé si me explico. Y bien, pues al igual que lo están haciendo mucha gente que están jugando pues con juegos online, ¿no? Lo que todo esto también me induce, a ver, preparándome el tema, estaba meditando sobre cómo desarrollarlo, es que también si ahora nos desviamos un poco, perdona que me vaya un poco por las ramas, pero las experiencias cercanas a la muerte, mucha gente al morir dice que al abandonar su cuerpo, y llegar a esa frontera con el más allá, ha dicho que lo que él estaba viviendo era más real que la misma realidad. Y la sensación que tenía al llegar a ese más allá era la de, como decir, ya estoy en casa, o sea, ya, o la sensación de decir, era esto, ¿no? Como cuando alguien no se acuerda de algo y dice, hostia, pues ya me he acordado, era esto. Era una sensación ni de miedo, era una sensación de paz, pero era una sensación de una realidad más real que la que estaba viviendo. Esto confirmaría un poco la hipótesis esta, ¿no? De que estamos en una realidad artificial. Bueno, Albert, de hecho, si uno, bueno, yo aquí tengo como sabéis, pues yo siempre tengo mala memoria, tengo mis notas aquí. Si uno empieza a escarbar un poquito en Internet, verá que son muchos los científicos que de alguna forma siguen esta corriente de pensamiento, esta hipótesis en la cual, pues quizás seguramente ellos plantean la posibilidad de que estuviéramos viviendo una especie de simulación. De hecho, bueno, una cosa que me sorprendió muchísimo de Dennis Stillings es que él en noviembre, cuando estuve con esa entrevista que pudimos hacer, que tengo, por cierto, un pendiente de colgar en internet y evidentemente pues la colgaré un día u otro, espero, más pronto que tarde. La verdad es que él me dijo algo que me dejó bastante sorprendido y él me dijo que la raza humana, él estaba seguro que había sido una inteligencia muy superior que había creado todo podríamos decir, este escenario, la Tierra, el Sol, los planetas, etcétera, etcétera, para que pudiéramos de alguna forma vivir una especie de realidad. Y
en esta corriente son muchos los científicos que abogan por ella. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la curiosidad es que tú sabes, Albert, que hay plataformas de crowdfunding que lo que haces es, bueno, pues tú tienes un proyecto, tienes una idea, lo que haces es abrir un crowdfunding en Internet y dices, mira, pues necesito 10.000 euros, 15.000 euros, 20.000 euros, 1.000 euros, 3.000 euros para realizar este proyecto. Y entonces ahí empiezas a aceptar pequeñas donaciones pues de 5 euros, de 10 euros, de 100 euros, de lo que cada uno pues quiera buenamente donar para llegar a completar el dinero que necesitas para establecer tu proyecto. Pues bien, encontré en una plataforma de crowdfunding un evento que aún hoy en día sigue vigente en Kickstarter, una campaña impulsada por, entre otros, Tom Campbell, John Cruz, Evita, a ver si tengo aquí el nombre correctamente en mis notas, Evita Ochel, Peter 6, que lleva recaudados ni más ni menos, Albert, que $236.000 para financiar un estudio que determine si el ser humano vive en una realidad virtual, es decir, en una simulación. O sea, imagínate hasta dónde llega la seriedad del asunto. Estas personas son científicos bastante reputados que han lanzado esta campaña de crowdfunding, que además pues, con un gran éxito, puesto que lleva más de 236.000 euros de recaudación. Otro asunto que me llamó mucho la atención es una frase que dijo Nick Bostrom en 2003. Nick Bostrom es un filósofo de la Universidad de Oxford y que voy a leer literalmente. Si hay civilizaciones tecnológicas en el universo y se ejecutan simulaciones por ordenador, debe haber una gran cantidad de realidades simuladas con habitantes de inteligencia artificial que pueden estar viviendo dentro de un juego. Habitantes como nosotros, tal vez. Estos seres podrían imaginarse a sí mismos reales, pero no tendrían una forma física. Existirían solo dentro de una simulación. Y esto la verdad es que es una afirmación que a nivel científico, todo y que pues, este señor sea un filósofo, tiene una lógica aplastante, puesto que si hay una gran cantidad de civilizaciones tecnológicas en el universo y se están lanzando esas simulaciones por ordenador, pues evidentemente ni seríamos los únicos y además pues nos pasaría lo que dice este señor. Pensaríamos que somos reales, pero en realidad simplemente estamos existiendo dentro de una simulación que pone todos los medios posibles para que pensemos que esta simulación que estamos viviendo pues es una absoluta realidad. De hecho, sería nuestra realidad, con lo cual lo que hablábamos antes al ver esa línea para distinguir la realidad y una simulación, pues sería tan fina que sería muy difícil, de hecho, poder encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? Lo que se ve en la película de Matrix, encontrar esos fallos que hay en la matriz, en esa simulación, en ese programa de simulación en el cual estamos viviendo y saber, pues, realmente si estamos en una simulación o no. Hay una cuestión que son los déjà vu. Tú conoces muy bien este asunto, Albert, que es cuando tú ves o vives una situación que parece que te recuerda que esa situación ya la has vivido o que es inconexa o que de alguna forma tiene algún sesgo o alguna irregularidad. Yo atribuyo siempre esos déjà vu al ADN, a la información que almacenamos en el ADN, puesto que no nos tenemos que olvidar que nosotros como seres humanos somos hijos de nuestros padres y nuestros padres son hijos de sus padres y sus padres son hijos de sus padres y así infinitamente hasta llegar al punto cero, al primer ser humano. Y evidentemente del ADN solo conocemos el 3% de lo que hay en su interior. Sí que sabemos que es un gran banco de datos y por lo tanto ese gran banco de datos, yo estoy prácticamente seguro al 100%, no sé en qué medida ni sé cómo,
pero sé que, o intuyo, que es capaz de almacenar vivencias, recuerdos, y también, pues si no es capaz de almacenar esos recuerdos y esas vivencias, pues sí de alguna forma algunas de sus peculiaridades, algunos de sus adjetivos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que en algún momento dado, viendo una escena que nos pueda recordar algo que está almacenado en nuestro ADN, cree esa sensación de déjà vu, y por eso pues, yo siempre digo, pienso o creo, ¿no?, que esos déjà vu existen en el ser humano. Albert, si vivimos en una simulación, eso significa que somos literalmente bits, es decir, cadenas de 8 posiciones de ceros y unos. Es decir, que somos datos. O somos datos o somos algo todavía más complejo, ¿no? Alguna especie de tecnología todavía más rebuscada y más compleja. Yo atribuyo lo de los fallos de la Matrix. Es que si vamos examinando bueno, toda esta temática que tanto nos gusta de los ovnis, vida después de la vida, ¿quién sabe si lo que son los fallos en la Matrix es cuando vemos un ovni? ¿No? Es como, por ejemplo, tú estás viendo una película, hay infinidad de películas en la que, por ejemplo, tú estás viendo pues, unos luchadores de vikingos o romanos y ves aparecer por el horizonte un avión. O ves a un tipo vestido con indumentaria actual cuando estás viendo una escena que, pues, como he dicho antes, ¿no? de una película de romanos. Eso sería, en realidad, también un fallo de la Matrix, de esa Matrix, ¿no? De esa realidad que sería de una película creada por un director, toda una serie de personas, de guionistas, de actores, operarios de efectos especiales, y se les ha colado un fallo en la Matrix, que es ver ese tipo vestido con tejanos y con gafas, ¿no? En la época medieval o en la época de los romanos. ¿Podría ser que los fallos en nuestra Matrix, en nuestra realidad, en nuestra película que estamos viviendo, fueran esos ovnis? ¿No? Que se han colado esas tecnologías que son en realidad las que nos han creado y se nos cuelan de vez en cuando en nuestra realidad, o son esos visitantes de dormitorio que en algunas ocasiones piensan que no estamos conscientes y somos capaces de verlo por X motivos. Yo atribuiría a todas estas incongruencias que hay en la vida a los fallos de la Matrix. También muchas veces cuando somos capaces de ver las señales, ¿no? Yo siempre, bueno, muchas veces lo he dicho, yo cuando intento ver las señales, ¿no? Y recuerdo la vez que me planteé dejar de fumar, dejar el tabaco, bueno, lo probé en un par de ocasiones, sí, bueno, me había salido mal, había vuelto a fumar. Y cuando ya definitivamente lo dejé, recuerdo que estaba en el balcón de casa fumándome un cigarrillo y justo delante mío, os lo aseguro, que no me lo invento, bueno, desde arriba al balcón lo pude ver, un camión bastante grande, no era un tráiler, pero un buen camión, y la inscripción que ponía en la cabina, no, bueno, en el cajón de ese camión, era, yo estaba meditando dejar de fumar y todo, era atura't, ¿no? En catalán lo ponía, detente. Hostia, estaba pensando, digo, tengo que dejarlo, sí, que no, que lo que he pensado muchas veces, ¿no? Bueno, para 4 días que estamos aquí, pues me fumo algún cigarro. Y me puso eso, y fue una señal inequívoca que tenía que detener ya, dejar el tabaco. Y desde ese momento, la verdad que no volví a fumar más. Son estas señales que estás diciendo, hostia, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que se te plantean, que a lo mejor no sabemos si son unas directrices que te está mandando bueno, nosotros seríamos el avatar de esa otra inteligencia, que a lo mejor estamos viviendo una especie de juego y nos va poniendo señales de tira por aquí, tira por allí. Entonces el personaje que somos nosotros, pues vamos tomando esa serie de opciones, ¿no? Tenemos ese pequeño libre albedrío para tomar determinadas opciones que nos plantea nuestro doble superior, ¿no? La inteligencia que nos está haciendo jugar aquí en este tablero, que es la vida. Sí, de hecho, muchos científicos dicen que la mayor prueba
que confirmaría de alguna forma que estamos viviendo en un universo simulado es que todo encaja a la perfección, pero la verdad es que es muy difícil encontrar pruebas de ese universo simulado, ¿no? Pero tal y como tú decías, a veces se producen casualidades como esta, ¿no? Ves un camión que te dice párate, ¿no? O sea, para, Sí. deja de fumar, que llega en ese momento tan oportuno y la verdad es que uno no puede dejar de plantearse si las casualidades existen o realmente ha sido una causalidad, ¿no? Una causa de tú pensar pues en este asunto Sí, y al sí. final pues que se te mandará este mensaje, ¿no? Seth Lloyd del MIT también, no sé qué pasa en el MIT, nos dice cosas muy interesantes, ¿eh? La primera es si tan solo somos información, si somos simplemente pues, cadenas de información. Esto es una reflexión que él hace. Y si la naturaleza no son matemáticas, como muchas veces se nos han dicho, sino y si la naturaleza fuera tan solo información, cadenas enormes de información. Y leo textualmente, dice, si la realidad es solo información, nosotros no somos más o menos reales, somos información. O sea, esto es lo que él dice, que si fuéramos información, pues nosotros también seríamos información, no seríamos ni siquiera un proceso computacional, cadenas de caracteres, etcétera, etcétera. Seizi hoy también nos dice que si uno mira las entrañas del universo, se da cuenta de que todo aquello que se está realizando en el universo no son más que bits realizando operaciones digitales locales. Y bueno, y yo la verdad es que desde mi prisma de programador, desde mi prisma de informático, pues yo soy programador informático, no puedo dejar de darle toda la razón a este buen hombre, porque todo, absolutamente todo en la naturaleza, parece tener un orden, una lógica y una forma, una programación detrás, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el ser humano también, nosotros mismos, somos capaces de crear mundos completamente virtuales. Hablamos justo al principio de Second Life, hablamos de Meta, de este universo virtual que Zuckerberg ha lanzado. Claro, todo esto, Albert, no dejan de ser simulaciones en las que unas entidades que son virtuales, pues cobran vida en un mundo completamente virtual. A mí me gustaría saber, Albert, si si llegará un momento en que si tú actúas o generas un avatar tuyo, de Arturo, de Albert, en una plataforma de estas virtuales, si llegará un momento que cuando tú dejes de interactuar directamente con ese avatar, en ese momento que tú estás jugando, por así decirlo, en ese mundo virtual y cierras el ordenador, apagas la consola, evidentemente todo está alojado en servidores en la nube. A mí me gustaría saber qué hace ese avatar, si continúa su vida, si tú lo has dejado ahí tomando una cerveza en un bar, el Pues tío no vuelves, igual le han roto la cara, ¿no? igual le has roto la cara Igual o lo tienes que recoger con pinzas porque está completamente borracho. O sea, es que, claro, y de alguna forma, lo que están diciendo los psicólogos y refiriéndose a esta denuncia que ha habido ya en el universo de Facebook, en Second Life ya han habido denuncias también por violación, por robar, por fraude, por estafa, etcétera, etcétera. Lo que decían los psicólogos es si realmente en esas vidas virtuales nosotros intentamos hacer aquello que no somos capaces o que no nos atrevemos a hacer en la vida real. Por ejemplo, pues como ha sido el caso, violar a una persona aunque sea virtualmente. ¿Tú crees, Albert, que en una vida virtual, en una realidad simulada, seríamos capaces de hacer cosas pues, que seguramente en la vida real no haríamos? Sí, yo pienso que sí. Ahora mencionando esto, ¿no? Que una violación en el metaverso y estafas hicimos. Lo que también, bueno, mencionaba el doctor Beer, era hacía una comparativa que yo vi muy acertada con
con esa famosa serie llamada Westworld, ¿no? No sé si lo has visto, pero bueno, en ella hacen un parque temático que no es físico, no es virtual, que representa el Far West, ¿no? Es un poblado del oeste, tiene sus bandidos, su sheriff, y ahí tú entras, ahí está todo compuesto por robots, que son exactamente igual a nosotros. Y ya ves como los personajes son gente normales, como tú dices, bueno, son gente es de lujo, ¿no? Con poder adquisitivo, y ahí pues hacen lo que les da la gana, lo que no pueden hacer en el mundo real. La serie esta está ambientada en el año 2070, creo, algo así. Ellos van ahí, pues atracan bancos, se emborrachan, pues violan mujeres, hacen pues, lo típico que vemos en las películas del oeste. En realidad están viviendo en el año 2070. Y aunque tú entres con la mentalidad de decir, sí, eso no lo haría, pues yo creo que te vas introduciendo tanto en tu personaje que a lo mejor, aunque no lo creamos, seríamos capaces de hacer barbaridades. Pues yo voy a decir lo mismo que diría cualquiera de nuestros oyentes, ¿no? Yo no sería capaz de hacer esto o hacer lo otro. Yo considero que no. Pero claro, cuando ya estás en ese mundo virtual, que encima estás pensando que no son personas, que son máquinas, ¿no? Ya puede ser, bueno, en el universo virtual o puede ser en un universo físico, pero ocupado por robots. Estás pensando que son máquinas, que la gente se soltaría y empezaría a hacer barbaridades, ¿no? Es lo que muchas veces hablamos lo típico, ¿no? De los regímenes totalitarios, los torturadores, es lo primero que hacen es deshumanizar al enemigo, ¿no? Para así dar rienda suelta a todas sus perversiones y claro, para torturar a alguien o para hacer barbaridades, violaciones, lo primero que tiene que hacer el criminal es deshumanizar a la víctima. Entonces ya tiene carta blanca para hacer lo que le dé la gana. Y eso es a lo que está abocando todos estos sistemas, ¿no? Que la gente aprenda a deshumanizar a los demás. Está visto hace... Uy, perdona. Continúa, Albert. Bueno, solo un pequeño apunte, ¿no? De que hace pocos días, no hace ni 2 semanas, este chico de 15 años que mató a toda su familia, su hermano y a sus padres, simplemente porque su madre lo castigó sin internet. O sea, por no poder entrar en ese mundo. Y lo más aterrador de todo, que últimas noticias salía hoy, que una vez con sus familiares, su padre y hermanos muertos, se tiró 3 días enganchado jugando como un endemoniado, jugando a juegos online. Esto ya es aterrador. Si esto no es deshumanizar a tus seres más queridos, ¿no? A la gente que está viviendo cada día contigo, ya que me lo expliquen, porque nos está abocando algo terrible. Es terrible, Albert. Mira, yo este sábado pasado fuimos a una protectora de animales, concretamente pues que gestiona una perrera y una gatera, y fuimos a adoptar un gato. Al final nos hemos venido con 3, porque se nos partió el corazón. El ser humano es repugnante, el ser humano es vomitivo, el ser humano es asqueroso, el ser humano es el cáncer del planeta. Somos la basura, actualmente la peor basura y la peor calaña que hay en la faz de este universo, ¿no? Cosificamos a las personas, las tratamos como objetos, es decir, si las matamos pues no pasa nada, es un objeto, ¿no? Y cosificamos a los animales. Me traje una gatita, Albert, que alguien se había divertido a dispararle con una escopeta de balines en la cabeza y por todo el cuerpo. Esto es increíble. Hay para pillar al desgraciado este y partirle las piernas, con perdón. A ver qué le sucede a él. ¿Cómo lo ve? Que le parta la pierna, o que le peguen 3 tiros en la cabeza y que lo dejen medio idiota. Bueno, medio idiota no, porque ya una persona así ya es medio idiota, ¿no? Que lo dejen completamente idiota, ¿no? Pero bueno, estamos ante esta deshumanización, ante esta cosificación de las personas y los animales. Otra vez en el MIT, Albert, no sé qué pasa en el MIT, pero bueno, es que esto, cuando empiezas a investigarlo. Claro, cuando empiezas a rascar aquí, casi todos son del MIT, ¿no? Hace poco estuviste por Massachusetts, ¿no? No. ¿Dónde estuviste? No estuve. Estuve en Fargo. Estuve en Fargo, desde Fargo hasta Chicago.
Vale. En Valley City, en Fargo, en varios sitios, ¿eh? En Milwaukee, etcétera. Milwaukee, vale. Claro. Empezaba igual, yo lo meto todo en el saco. Pues hay un tipo que se llama Alan Guth. Alan Guth, este señor es un cosmólogo, también del MIT, y como muchos otros científicos admite que podríamos vivir en una simulación computerizada gigante. Y él dice que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio concebido, y leo textualmente, por una inteligencia superior. ¿Quién dijo eso también? Elon Musk. Recordemos que Elon Musk también saltó a la palestra y publicó una serie de tweets en los que él decía que vivíamos en una simulación. La verdad es que a mí me alucina completamente. Y ya te digo, en noviembre pude oír estas mismas palabras de la boca de Dennis Stillings, uno de los ufólogos más importantes y, por desgracia, más olvidados, y que siguen vivos, pero más olvidados, por desgracia, de la historia de la ufología. Parece lamentable. Podemos vivir en una simulación, y esto no es que lo digamos nosotros, lo dicen científicos de gran renombre. Albert, no sé si quieres que continuemos con el asunto de las simulaciones o empezamos también a adentrarnos un poquito más en los hologramas, porque esto es completamente diferente y es un tema que tiene su miga. Sí. Es que el tema este, Artur, como, bueno, ahora, pues sí, nos podríamos pasar al tema, la otra teoría que es perfectamente compatible con esta, también sería que estamos viviendo en un universo holográfico. Pero esta teoría no es nueva de ahora, ni de hace 3 años, ni de hace 5. Esta teoría, la idea inicial de todo este tema, se produjo en los años 90 por Leonard Susskind, que es el profesor de física teórica en la Universidad de Stanford. Y Sherlock Holmes. Exactamente, Sherlock Holmes también. Premio Nobel de Física en el año 1999. Pues estos dos científicos ya plantearon esta teoría del universo holográfico en la década de los años 90 del siglo pasado. Y bien, es una teoría que la ha desarrollado también el profesor Kostas Skenderis de la Universidad de Southampton, del Reino Unido. En ella nos habla de un universo holográfico. Para poder, es un tema muy, muy complicado que a ver, intentaré desarrollar, dar 4 matices a los oyentes porque... Puedo asegurar que es muy complicado y bueno, yo aquí, Albert, te voy a dejar solo ante el peligro porque... a mí no me dejes solo. Es broma, macho, porque esto es complicado a cojones, ¿eh? Si lo conseguimos explicar bien... Pero bien, en ella nos habla de un universo que sería un universo bidimensional, o sea, un universo plano, pero que se expresa en 3 dimensiones. Para que nos hagamos una idea, sería, tengamos la imagen en la mente de un televisor, ¿no? Son completamente planos ya, y que ese televisor tuviera la tecnología implantada de 3D, como un televisor nos ponemos la gafa. Mi televisor, casualmente, el que tengo yo, también tiene la función 3D. Te pones unas gafas y puedes ver en 3 dimensiones. Pues sería este el concepto. ¿En qué se basa? No se basa en teoría, bueno, en teorías que se las sacan de la manga, ¿no? Ha sido un estudio que han hecho analizando los ecos del Big Bang y por radiación de fondo de microondas en el universo. ¿Eso queréis que os lo explique bien? Pues la verdad, si os soy sincero, no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? También, a ver, estos son toda una serie de conceptos muy difíciles de desarrollar. Sí, si os pensáis que lo voy a explicar yo, sí. Lo tenéis claro. Para ser sincero. Yo aquí hay de decirle a los oyentes que yo ni soy físico teórico ni físico cuántico. Simplemente me gusta indagar en estos temas y al igual que todos nuestros oyentes, pues intento pues aprender de allí donde puedo, ¿no? Pero considero que son temas muy interesantes y dentro de mi comprensión intento indagar en ellos, ¿no? Pues bien, nos está hablando de que
de que incluso el propio profesor Skenderix reconoce de que aún no existe un lenguaje capaz de expresar todo este tipo de teorías. Pero sí, si nos habla de que el universo es un universo plano que se expresa en 3D, también nos estaría induciendo a pensar de que este universo plano pues lo ha tenido que crear alguien. Y al igual que la teoría de que si vivimos en una simulación computerizada, pues ha tenido que crear alguien esa simulación, una inteligencia superior. A ver, la gente más espiritual pues le puede llamar Dios, nosotros le podríamos llamar pues extraterrestre, o como decían en la película Matrix, ¿no? El arquitecto, como nos decía el personaje de Morfeo, nos hablaba de el arquitecto. Son sin duda pues teorías muy complicadas no solamente de investigar, sino ya de exponer de por sí. Pero todo ello nos induce a pensar de que sí, que ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos estar viviendo en una realidad artificial? Y teniendo en cuenta esto, lo que a mí me indujo a pensarlo, pues son estos fallos en la Matrix que podrían ser tanto los ovnis como esas visiones de gente que ve espíritus, ve fantasmas, ¿no? Hostia, he visto un espíritu, un fantasma. ¿Quién sabe si eso no es parte del mismo juego, ¿no? De este teatro que estamos viviendo, en el cual nos han inducido, nos han puesto ahí, vamos. El teatro del más allá. Interesante esta teoría que ellos postularon, estos dos grandes científicos, como el principio holográfico, ¿no? Que al final se trata de explicar el universo como una estructura tridimensional en las que hay pues, un volumen X, es decir, la información está contenida en un volumen X, de un espacio X, y que se puede conocer a través de la información codificable sobre la frontera de esa región. Y otro principio básico sería que la cantidad máxima de información que se puede concentrar en esa región X está limitada por el área de dicha superficie. Al final se trata de explicar cómo surgen esas dos dimensiones que tanto nos afectan a nosotros, que son el espacio y el tiempo. Y eso estos dos científicos lo intentaron explicar tomando como base una serie de teorías cuánticas, la verdad, muy complejas. Albert, no sé si tienes tú las anotaciones sobre 2017 de estos investigadores de la Universidad de Waterloo en Canadá y del Perimeter Institute de la Universidad de Southampton en UK, que después de analizar ciertas teorías cuánticas y concretamente también un eco del Big Bang y de la radiación de fondo de microondas, como dices tú, nos dicen pues o concluyen que en este entorno en el que vivimos se podría definir como una especie de realidad que solo sería una ilusión. A ver, los que nos estáis escuchando, yo lo entiendo porque, macho, es que a mí mismo no es que me haya costado de entender la teoría del principio holográfico, es que no lo he entendido. No lo he entendido aún, no sé, es que explicar algo que no has acabado de entender, porque realmente es muy complejo, es muy difícil, ¿eh? O sea que ya os pedimos disculpas de antemano. Aquí tenía que haber venido pues, un científico y explicarlo mucho mejor, ¿no? Pero la verdad es que el universo holográfico es algo muy complicado de explicar. Y bueno, tú como decías, has hecho una muy buena transpolación hacia ese televisor con ese 3D y sencillamente, pues al final es esto. Estaríamos viendo una realidad que es una realidad en nuestra mente, pero que realmente no está, que es tal y como dicen estos científicos del Waterloo, de la Universidad de Waterloo en Canadá y del Perimeter Institute de la Universidad de Southampton en Inglaterra, pues es simplemente una mera ilusión, o sea, basándose en estas microondas de fondo, y en ese eco del Big Bang que, según los científicos, dio lugar a la creación de lo que conocemos hoy en día como el universo. Teorías que a fecha de hoy, en 2022, hoy estamos a febrero de 2022, continúan siendo, pues eso, teorías. Nadie sabe exactamente la verdad, nadie sabe lo que pasó, nadie sabe cómo estamos aquí.
La teoría de la evolución continúa siendo una teoría, la teoría del Big Bang continúa siendo una teoría y aquí nadie puede dar un golpe de puño en la mesa y decir esta es la verdad absoluta porque simplemente no la sabemos. Yo soy más partidario de pensar que tenemos un padre cósmico, un padre muy inteligente, una fuerza que nosotros no llegamos a comprender, podemos llamarle Dios, podemos llamarle Yahvé, podemos llamarle como queramos, pero estoy convencido que tenemos un arquitecto, un creador o un padre cósmico. La verdad es que hay muchísima información también respecto a este principio holográfico, Albert. ¿Tienes más detalles? Pues si no, pues yo añadiré alguna cosita más también. Yo, del principio del universo holográfico, lo poco que sé, es lo que he podido exponer, ¿no? Yo creo que has hecho una intervención muy acertada y muy completa de lo que vendría a ser todo este tema del universo holográfico. Es, como bien dices, un tema muy complejo. Aunque bien me gustaría también decirle a los oyentes, ¿no?, refiriéndome a ese primer corte que has puesto de introducción al programa, que también si nos están escuchando es porque saben que, como decía Morfeo, hay algo que no encaja, ¿no? Es como una astilla clavada en tu mente, que es lo que te has traído hasta aquí. Es porque si tenemos todos esta inquietud, tanto tú, tanto yo, como toda la gente que nos está viendo y escuchando, es porque saben que algo no encaja. Si no, ya directamente no nos estarían escuchando. Saben que lo que estamos viendo, todo lo que estamos viendo, pues, tiene algún fallo. Por algún sitio estamos viendo el fallo. No sabemos qué es, ciertamente, no lo sabemos, pero sabemos que algo no termina de encajar en todo este universo en el que estamos viviendo. Hay algo que me llama poderosamente la atención, Albert, y es que si para cuantificar esta teoría, la del principio holográfico, se usa otra teoría que se llama la teoría de la inflación cósmica, y leo también textualmente, resulta que toda la información de nuestra realidad que percibimos en tres dimensiones cabe en una superficie de 2 dimensiones y por lo tanto elimina una de las dimensiones, que es la gravedad. O sea, esto me parece completamente alucinante, pero en cambio tenemos en 2017 un laboratorio que se llama Fermilab que realizó un estudio y que dijo que no había encontrado evidencias de que viviéramos en un universo holográfico. Pero, paradojalmente, se vuelve, ¿no?, hace muy poquito a establecerse crowdfunding en Kickstarter para recabar fondos para intentar dilucidar de una vez por todas si vivimos en una simulación, ya no en un universo holográfico, sino en una simulación, puesto que sí que es cierto que hay estas dos vertientes, la simulación y el universo holográfico, y el gran grueso de los científicos se tiran más hacia una simulación que hacia un universo holográfico. Lo que sí que tengo muy claro, Albert, y por eso te agradezco mucho ese corte inicial que me has pedido que pusiera, es eso, tenemos una especie de astilla clavada, que no sabemos si es una astilla más grande, más pequeña, no sabemos hasta dónde llega esa astilla, esa profundidad, y sabemos que hay algo que no funciona, y también sabemos en cierta manera que somos esclavos de algo o de alguien. No sabemos ni exactamente de qué o de quién somos esclavos, pero sabemos que vivimos bajo una falsa libertad, y eso es aplicable a nuestra vida diaria más inmediata, ¿no? Porque evidentemente vivimos en una democracia, pero no puedes decir lo que quieras delante de un micrófono porque esto te puede costar una demanda judicial e incluso una demanda penal. Por lo tanto, no vivimos en una plena y absoluta libertad. También es cierto que hay palabras que de alguna forma invadirían las libertades de otras personas y principios tan básicos como el de la vida, y por lo tanto pues yo entiendo que la sociedad tiene que regirse por unas normas y una serie de limitaciones, porque hombre, lo que no podemos ir tampoco es haciendo apología de la violencia, y evidentemente pues yo en eso estoy bastante de acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo que sí me queda claro al ver es que vivimos en un mundo realmente muy extraño en el cual saber exactamente cómo hemos llegado aquí,
por qué estamos aquí, cómo funciona el universo, aún es un saco enorme de teorías que, bueno, de alguna forma las ponemos todas en una coctelera, las removemos y a veces pues salen cosas tan extrañas como esta, ¿no? La teoría del universo o del principio holográfico, que a mí me parece pues una teoría completamente alucinante y desde luego bastante compleja. Sí, sí, es un tema muy complejo. Estoy seguro que si hubiéramos más intervinientes en este pequeño debate que estamos teniendo tú y yo, tendríamos debate para horas. Porque, claro, una cosa te lleva a la otra y la verdad que empiezas a pensar sobre todo esto y ya no sabes qué pensar exactamente, si es real, si no lo es, y porque hay tantas cosas que no cuadran, ¿no? Te tengo que lanzar la pregunta, Albert. ¿En qué mundo vivimos? ¿Vivimos en un mundo real? ¿Vivimos en una simulación? ¿O vivimos en un universo holográfico? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que vivimos en un mundo que, a ver, que hay alguien detrás que está moviendo los hilos y no me refiero a Club Bilderberg o no me refiero a grandes potencias, sino a alguien por encima de todo eso, ¿no? Hay alguien que nos está vigilando y que nos está monitorizando de alguna manera. Si nos está monitorizando desde otro plano, que no es el físico que conocemos, yo creo que es la opción más viable. Yo creo que nos están monitorizando desde otro lugar al cual de momento no tenemos acceso. ¿Quién sabe si cuando nos moramos tenemos acceso a ese otro? Yo pienso que sí, que simplemente será un cambio de pantalla. Pues a ver, Hay yo, varios indicios que me llevan a pensar a esto, no es porque ahora me haya levantado pensando esto, ¿no? Hay varios indicios que a lo largo de mi vida pues, he podido pues, observar y llegar a esta conclusión, ¿no? de que sí, que estamos siendo monitorizados. pues yo tengo una idea bastante similar a la tuya. Yo pienso francamente que hay alguien que nos ha creado, ¿vale? Hay alguien que ha creado todo este entorno en el que vivimos, ha creado una gran variedad de especies, de flora, de fauna, de elementos, esos 5 elementos maravillosos que tenemos, y que hay efectivamente un diseño inteligente detrás de la humanidad, detrás de la raza humana, detrás de cada especie animal, detrás de cada especie vegetal, puesto que hay un diseño, y hay el número, además ese número, ¿no? El número phi me parece que era, y aparece tanto en la naturaleza, el número dorado, perdón, y ese número pues que aparece en casi todo, si no en absolutamente todo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay un diseño, tenemos un creador, tenemos un arquitecto detrás, como bien se decía en Matrix, un dios, alguna entidad todopoderosa que nos ha puesto aquí con un objetivo. No sé exactamente cuál es, pero bueno, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, y de hecho cuando empezamos a nacer, tenemos que ser todos conscientes de que ya hemos iniciado una carrera hacia la muerte, esa última frontera. Pues yo lo que voy a intentar hacer es disfrutar al máximo de este pequeño y corto periplo que estamos aquí en la Tierra y del cual pues al menos somos conscientes, y ser conscientes pues significa muchas cosas, y entre otras de ellas pues hacer este programa que estamos haciendo hoy desde aquí, esta emisión, y que evidentemente pues de la cual pues podrán opinar muchas personas y dar su punto de vista. Albert, no sé si alguien tiene preguntas para hacerte, si te puede localizar de alguna manera, o pues, en los mismos comentarios del vídeo en YouTube o del audio en iVoox. Pues sí, sí, ¿Cómo te localiza la gente? A ver, que siempre me lo bien. preguntan. A ver, yo redes sociales no tengo, tengo el correo electrónico de Misterios Universales, es albert@misteriosuniversales.com. Y bien, sí, a través de los comentarios de iVoox principalmente, del YouTube también, pero bueno, no miro tanto el YouTube, pues sí, estaré encantado de contestar a cualquiera de las dudas que planteen los oyentes.
Pues nada, ahí queda, ¿eh? Si queréis contactar con Albert, directamente en los comentarios de iVoox o de YouTube lo vais a encontrar. Para el resto, pues ya sabéis que tenemos una cuenta en Instagram que se llama Misterios Universales, en Facebook lo mismo, y en Telegram, si buscáis Misterios Universales, hay un pequeño grupo donde pues, ahí vamos colgando las 4 noticias, los 4 programas que vamos haciendo, y pues ahí se generan esos pequeños y mini debates. Albert, una vez más, 1.000 millones de gracias, sobre todo porque estás aquí desde el minuto cero y para mí pues eres la columna vertebral, ¿no? Y sobre todo aquel combustible, ¿vale? El combustible del incombustible de Sabadell que ha propulsado este programa hasta la fecha de hoy, hasta este febrero de 2022. Muchas gracias, Albert. Gracias a ti, Artur, y que va. Hay 3 grandes invitados que son mucho mejores que yo. Y por eso el programa también es la grandeza de este programa, ¿no? Que lo has creado tú desde cero. Pues esto sí que es una creación virtual de Artur Oms. El universo de Misterios Universales, en el cual nos imbuimos todos, ¿no? Cada vez que lo escuchamos. Pues nada, Albert, muchas gracias. Mira, y te tengo que decir que este sábado 19 a las 11 de la noche, emitiremos un canal de YouTube, en mi canal de YouTube un programa en el cual pues vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿eh? También vamos a hablar de fenómenos paranormales, Albert, un tema que tú también conoces perfectamente. Sí, Ya sabes que te he invitado al programa, si puedes ya lo venir, sabes. sería fantástico, ¿eh? Pues nada, os esperamos este sábado. Si consigo colgar este vídeo, este audio antes en YouTube, pues ya lo sabéis, este sábado 19 a las 23 horas, hora española, sábado 19 de 2022 a las 23 horas española, os esperamos en el canal de YouTube de Artur Oms. Albert, pues nada, yo creo que yo creo que podemos ya casi cerrar el programa y decir pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Y me gustaría decir una frase de despedida del programa, haciendo un homenaje a Sintonía Alfa, ¿no? El programa del gran Andreas Faber-Kaiser. Y es la siguiente frase, que la veo muy acertada, no sé si la suscribirás, pero es que si alguno de los oyentes se sienten influenciados por aquello que nosotros decimos, dejen de escuchar este programa. No sé si lo suscribirás o no, porque estoy diciendo que dejen de escucharlo, pero recuerdo que siempre lo decían eso en el programa Sintonía Alfa y es a modo de homenaje a ese gran programa de Andreas Faber-Kaiser. Cualquier frase de Andreas Faber-Kaiser la suscribo no al 100%, la suscribo al 500% y más aún si viene de ti. O sea, ya por el hecho de que venga de Andreas Faber-Kaiser la suscribo al 500% y si además viene de ti, pues ya al 1000%. Yo creo que está ya todo hecho con esta frase que además Andreas la ponía justo al principio de su programa. Albert Prat, el incombustible de Sabadell. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Artur, y a los oyentes.